Lo primero que debemos hacer es despejar de manera tal que el módulo valor absoluto nos quede solo del lado izquierdo. Entonces primero vamos a separar en término, más, ahí. Vamos a colocar el igual debajo del igual, el 22. Y como además de mi x en módulo tengo un más 5, ese más 5 lo voy a pasar. Como está sumando, lo paso restando. Ahí está. Y me queda, ahora sí, mi módulo. Y termino con módulo solo. Entonces hacemos 22 menos 5, 17. Y acá es lo que viene lo diferente. En una ecuación con módulo, nosotros vamos a tener dos resultados siempre y cuando la igualdad no sea igualado a cero. Entonces, lo que tenemos que hacer es colocar primero mi ecuación tal cual como me quedó despejada y por el otro, porque vamos a tener, como les dije, dos resultados, la ecuación, pero con el signo cambiado del lado derecho. Entonces, negativo menos 17. Entonces, ahora, no tengo más nada para resolver porque no tengo otros ejercicios acá. Entonces, en esta ecuación que es muy sencillita con módulo, mi solución me dio 17 y menos 17. Vamos a ver otro ejemplo un poquitito más avanzado. Siguiente ejercicio, no es tan avanzado, es muy similar al anterior. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo mismo. Vamos a despejar de manera tal que nos quede la x con módulo solito. No tengo más datos que este 4 que está sumando lo voy a pasar restando. 12 menos 4 me dio 8. Y en mi valor absoluto, como les venía diciendo, por un lado me va a dar tal cual como me dio el resultado acá, 8. Y por el otro vamos a cambiar el signo de manera diferente. Ahí está, menos 8. Mi solución en este ejercicio, que es muy similar al anterior, me dio 8, punto y coma, menos 8. Ahí está. Ahora sí, vamos a un poquito más avanzado. Bueno, vamos a separar el término. Fíjense que acá hay una multiplicación y acá tenemos un más. El más separa el término. Vamos a bajar el menos 11. Y este 1 que está sumando lo vamos a pasar, restando. Ahí está. Mientras tanto, acá me va a quedar mi término ahí. Muy bien. Y sigo calculando. Menos 11 menos 1 es menos 12. Y este 2 que está multiplicando con signo negativo, lo voy a pasar dividiendo con el signo correspondiente, que en este caso es negativo. Continúo con mi módulo de x y hacemos menos por menos más. 12 dividido 2, 6. Y ahora sí, vamos a calcular nuestra ecuación con módulo. X es igual a 6 por un lado y x es igual a menos 6. Vamos con otro un poco más difícil. En este caso tengo mi x más 4 dentro de mi módulo, entonces no tengo otro, ahí está, lo ubico más o menos ahí, no tengo otro término para pasar, entonces ya directamente voy a comenzar a develar mi resultado. X más 4 es igual que 2 y en el otro x más 4 es igual que menos 2. Colocamos la x, el 2, este 4 que está sumando lo voy a pasar restando, signos distintos resto y coloco el signo del mayor, menos 2. Vamos con esto, x es igual, menos 2. Este 4 que está sumando pasa de manera negativa. Lo ideal acá es estar bastante canchero con la ecuación, ¿no?
O sea, es decir, tener conocimiento con la ecuación porque es todo ecuación. Signos iguales se suman, me da 6, negativo. Mi solución en esta ecuación con módulo o valor absoluto es, por un lado, menos 2 y menos 6. Ahí está. Sigamos con más ejemplos. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este ejercicio? Separamos en término y el igual debajo del igual. Fíjense que este es todo un término y lo que vamos a hacer es este 1 que está restando lo voy a pasar sumando. La idea es que me quede mi módulo, ¿sí? En este caso estos términos con módulo solo. ¿Sí? Tengo así el módulo, acá tengo un 3 por... Bueno, resolvemos. 14 más 1 es 15 y acá el 3 está multiplicando. Lo contrario de multiplicar es dividir. Mientras tanto, mi módulo me queda acá, un 3x en módulo. Voy a resolver. 15 dividido 3, 5. Ahora sí, cuando ya tengo mi módulo, ahora está perfecto. Vamos a comenzar. Perfecto. En realidad, continuar, porque al comenzar comenzamos. Bueno, por un lado, 3x más 5 es igual a 5. Ahí está. Y por el otro, 3x más 5 es igual a 5. Después voy a realizar otro video un poco más largo porque los ejercicios van a ser más complejos. 5, el 5 que está sumando lo vamos a pasar restando. Mientras tanto, 3x, ¿no? 5 menos 5 es 0. Y este 3 que está multiplicando pasa dividiendo. X es igual a 0. Acá lo mismo, el igual, menos 5. Este 5 que está sumando pasa restando, me queda menos 5. Y el x del 3x, perdón. 5 menos 5 es menos 10. Esto que está multiplicando lo paso dividiendo y ya obtuve mis dos resultados. Pueden hacer 10 dividido 3, 3, pi, 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 y lo ponen con decimal. Esto me da por un lado 0 y por el otro menos 10 tercios. Gente, espero que les haya sido útil el video de hoy. Recuerden que voy a subir videos más difíciles de ecuaciones con módulo, un poco más complejo. Pero este es como el inicio, como para comenzar a poder entender qué hacer en estos casos. Les mando un beso grande y nos estamos viendo en el próximo video. Bye.